Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del periodo posterior a la Revolución Mexicana. Vamos a abordar los temas que se mencionan en el libro oficial de la SEP de Historia de quinto grado, que son la cultura revolucionaria, la influencia extranjera en la moda y el deporte, así como también la vida en las haciendas, y terminaremos haciendo una pequeña reflexión acerca del por qué hay historiadores e investigadores que creen que la Revolución Mexicana no tuvo un final concreto. Empecemos con el tema de la cultura revolucionaria. Este tema, que se menciona en la página 101 del libro de Historia de la SEP de quinto grado, nos habla básicamente sobre la herencia del movimiento revolucionario. Tenemos que recordar que la dictadura porfirista duró poco más de 30 años. Las condiciones sociales en el país eran de enorme marginación, de una pobreza monumental, con nulos o muy pocos derechos sociales, con una represión militar encarnecida en contra de la sociedad, en donde, por ejemplo, en la cuestión de la vida en las haciendas, los trabajadores cumplían jornadas prácticamente de todo el día, de 6 o 7 de la mañana a 7 o 8 de la noche. No tenían una paga lo suficientemente digna. Algunas personas ni siquiera recibían dinero como tal por el trabajo que hacían, sino que recibían monedas hechas en la propia hacienda, las cuales tenían que usar casi a la fuerza para comprar insumos a los propios hacendados. De esta forma, lo que se llevaba a cabo en las famosas tiendas de raya, pues era una especie de sometimiento y esclavismo hacia los trabajadores de las haciendas. Derivado de este contexto de mucha represión, pobreza, marginación y desigualdad social, tanto en las haciendas como en el campo, fue que a principios del siglo XX, cuando Porfirio Díaz anuncia que el país está apto para una transición hacia la democracia, personajes como Francisco I. Madero, desde un perfil político democrático, se perfilan como aspirantes a una posible candidatura presidencial. Cuando Porfirio Díaz se arrepiente y pretende perpetuarse en el poder, es cuando inicia el descontento social y crece a grados ya de convertirse en un movimiento armado, y es ahí donde figuran personas como los hermanos Flores Magón, el propio Madero y sobre todo Villa y Zapata, que son los líderes de los ejércitos populares más grandes e importantes en el movimiento armado. Pero el legado que va a dejar la revolución es muy grande. Lo que nos menciona el libro de la SEP es que indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados pues fueron los principales personajes de esta revolución. Cuando hablamos de Villa y Zapata, pues tenemos que mencionar que pese a que ellos fueron los líderes de la División del Norte y de el Ejército Revolucionario Popular Campesino del Sur, en el caso de Zapata, pues ellos fueron quizá los líderes del movimiento armado, pero no fueron los únicos. Detrás de ellos existieron la vida de miles de hombres que lucharon para que pudiera haber derechos laborales y sociales justos en el país. De forma similar a como sucedía en la Edad Media, las figuras revolucionarias se convirtieron en míticas, en personajes de admiración por parte del pueblo, y reflejo de ello fue la música, donde canciones populares y los llamados corridos revolucionarios
se cantaban a lo largo y ancho del país, en donde se cantaban las gestas heroicas de los personajes revolucionarios, tanto en el norte como en el sur del país. Al paso del tiempo, no solo fue la música, sino la pintura, la escultura, la literatura e incluso el cine. Ejemplo de ello, podríamos ver murales pintados años más tarde por personas como David Alfaro Siqueiros o Diego Rivera, en donde se plasma esta cultura revolucionaria. Y ni qué decirlo en el cine, donde han existido múltiples películas que hablan acerca de la Revolución Mexicana. Ahora, hablemos un poco del tema de la influencia extranjera en la moda y en el deporte. Como ya mencionamos hace un rato, el porfiriato fue un sistema político que, por un lado, buscó la modernización de las zonas urbanas del país, no de todo el país, sino de las zonas urbanas, pero que a su vez sembró enorme desigualdad e injusticia, sobre todo en el campo mexicano. Sin embargo, derivado de este proceso de modernización de las grandes ciudades, sobre todo de la Ciudad de México, en el arte y la cultura, el país comenzó a copiar o a influenciarse de elementos de culturas como la española, la alemana, la francesa, la inglesa y desde luego la estadounidense o norteamericana. Elementos que se retomaron fueron obviamente algunas costumbres, modas, conocimientos técnicos, laborales, culinarios e incluso algunas creencias religiosas. También, si hacemos una visita virtual o presencial al Centro Histórico de la Ciudad de México, podemos detectar cómo los palacios que están ubicados en el centro histórico de la ciudad, alguna vez llamada la Ciudad de los Palacios, justamente tienen algunos edificios una herencia porfirista o de inicios del siglo XX. Esos edificios, como por citar alguno, el edificio del Palacio de Hierro, ubicado en la calle de 20 de noviembre, pues tienen una influencia extranjera en la arquitectura, en donde se muestra esta influencia en las fachadas de los edificios, en los tipos de ventanas, en los tipos de pilares, etcétera, etcétera. Esa influencia permeó principalmente en México, derivado de la influencia de las familias de la aristocracia mexicana, es decir, de la clase política o burguesa que mandaban a sus hijos, por ejemplo, a estudiar al extranjero, quienes regresaban principalmente, como nos dice el libro de Historia de la SEP, como médicos, abogados, escritores o pintores. Este elemento también nos señala la injusticia social que heredó el porfiriato. Mientras la clase acomodada, grandes comerciantes, hacendados o políticos enviaban a sus hijos a estudiar a París, a Londres, a Madrid. En México, la Universidad Pontificia pues era de las pocas universidades que existían en la ciudad, con una cercanía todavía muy vinculante con la Iglesia Católica, y mientras estos hijos de notables personajes acomodados mexicanos, muy nutridos en dinero, se iban al extranjero, la mayor parte de los jóvenes en ese entonces de origen campesino, popular, obrero, pues en muchas ocasiones no les alcanzaba para estudiar más que los estudios de primaria. Esto es un ejemplo enorme de la desigualdad social que heredó el porfiriato. Ejemplo de los clubes deportivos privados que construyó la burguesía porfirista, encontramos el Lakeside Sailing Club, que organizaba regatas en los lagos de Chalco y Xochimilco, el Jockey Club, el
Reforma Country Club y el Monterrey Gymnastic Club. La influencia francesa se presentó principalmente en arquitectura, pero también en elementos de costumbres urbanas como restaurantes, funciones de ópera, el ballet y conciertos. Y en la cuestión arquitectónica tenemos como grandes ejemplos de la influencia europea la construcción del Palacio de Bellas Artes, el edificio de Correos en la Ciudad de México, el Teatro Juárez en Guanajuato, La Paz en San Luis Potosí, el Teatro Manuel Doblado, el Calderón y el Peón Contreras en la ciudad de Mérida, Yucatán. Retomando un poco el tema de la vida en las haciendas, debemos comentar que las haciendas tenían una extensión territorial enorme, de varias hectáreas. En ellas se cosechaban productos como la caña de azúcar, el henequén, cereales, tabaco, algodón, e incluso se elaboraban bebidas como el mezcal o el pulque. Los hacendados en muchas ocasiones no vivían en la hacienda, vivían por ejemplo en la Ciudad de México y viajaban a sus haciendas frecuentemente, pero no vivían ahí, mientras la realidad era otra con los trabajadores, quienes prácticamente vivían esclavizados en ellas. Dentro de las haciendas podemos encontrar capillas, las tiendas de raya, que era donde se les pagaba, entre comillas, a los empleados, almacenes, escuelas, una cárcel incluso, y lugares donde guardar los granos y la producción que se obtenía. Los que trabajaban en las haciendas vivían en pequeños jacales o pequeños cuartos con condiciones muy endebles, en donde no tenían servicios básicos en su dormitorio como baño, agua, etc. Finalmente, vamos a hablar del tema de por qué algunos autores, como el profesor Adolfo Guilly, denominan a la Revolución Mexicana como la Revolución Interrumpida. Tras la muerte de Francisco Villa y Emiliano Zapata, asesinados por la burguesía política gobernante tras el estallido de la revolución, el ejército popular, tanto en el norte como en el sur, quedó sin sus principales figuras, sin sus líderes. La gente estaba dispuesta a seguir peleando, aunque habían existido miles de bajas. Aparentemente, en la ciudad capital se veían gobiernos aparentemente democráticos, pero esto desapareció. Si bien Victoriano Huerta fue derrotado al poco tiempo que se había robado la presidencia de la República, personajes como Venustiano Carranza o Álvaro Obregón no eran precisamente fieles defensores de los derechos populares. Por el contrario, eran personajes reformistas que, si bien en algún momento pudieron tener discursos de izquierda en apego a las clases populares, obreros, campesinos, en realidad querían gobernar para intereses particulares de la élite económica y política mexicana. Por ello es que tras la muerte de Villa, de Zapata, de los hermanos Flores Magón, no hay claridad acerca del término de la Revolución Mexicana. Algunos autores manejan que la revolución terminó justamente con la muerte de Villa y Zapata. Otros mencionan que termina hasta que inicia el periodo de Cárdenas. Otros con la llegada de el Maximato, que es un periodo que analizaremos más adelante. Y así encontramos diferentes interpretaciones sobre el término de la Revolución Mexicana. En la independencia, por ejemplo, tenemos más claro el dato, que empieza en 1810 y termina en 1824. Pero sobre la Revolución Mexicana, que empieza en 1910, no hay
una total paridad o acuerdo entre todos los historiadores sobre cuándo termina. Pero quizá eso sea lo menos importante. Como estudiantes, lo que tenemos que comprender es que la Revolución Mexicana fue el resultado de un proceso largo de hartazgo social por la enorme desigualdad, pobreza, marginación y violencia que se había vivido en los 30 años del Porfiriato. Las prácticas antidemocráticas de Díaz provocaron enorme pobreza, pero al paso del tiempo, un hartazgo social poco antes visto. La gente, cuando surgen estos líderes como Villa o Zapata, pues en realidad están dispuestos a dejarlo todo, incluso la vida en el campo de batalla, con tal de luchar y buscar el sueño de libertad, de una vida justa, que se ven plasmadas hasta cierto punto en la Constitución de 1917. Después de la Revolución y con la promulgación de la Constitución de 1917, en la cual algunos historiadores también ubican ahí el término de la Revolución Mexicana, en este documento se encuentran elementos como la prohibición de la esclavitud, las jornadas laborales de 8 horas, la división del país en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, las garantías individuales que ahora conocemos como derechos humanos, se prohíbe la reelección presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos artículos como el tercero constitucional de la educación, derechos agrarios, derechos obreros, que también son la base para leyes secundarias en la cual se engloban todos estos derechos. Entonces la Constitución de 1917 representa un gran avance para la justicia social, pero lamentablemente no fue lo que resolvió el problema de la nación. Tras la revolución, millones de personas habían muerto luchando. Los líderes populares habían caído también en batalla o habían sido traicionados por personajes como Carranza, y había un país con un vacío político grande, con personajes como Obregón y años más tarde Plutarco Elías Calles, que se abanderaron como los herederos de la Revolución Mexicana y que tienen mucho que ver en la fundación de un partido como el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se va a conocer como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que en realidad toma a conveniencia los ideales y las propuestas de la Revolución Mexicana. De hecho, el PRI pues va a ser la base de un nuevo y recargado porfiriato que va a durar casi 80 años. Algunos le llaman la dictadura perfecta, donde ya no fue como en la época de don Porfirio Díaz. Acá cada 6 años cambiaba el presidente, pero siempre era del PRI y siempre yendo en contra de los intereses populares, acrecentando la marginación, la pobreza, violentando al pueblo. Pero esos serán temas que veremos más adelante. Pero por todo esto, nosotros consideramos que la Revolución Mexicana fue un gran avance de justicia para la sociedad, pero que lamentablemente no fue suficiente y que la Constitución del 17 no alcanzó para impartir justicia al pueblo mexicano. Gracias por habernos visto y escuchado. Nos veo la próxima semana con un tema de interés también de la clase de historia de quinto grado. Gracias.